Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Ana María Pará, residente de segundo año del programa de Medicina de Urgencias, y el día de hoy, a manera de club de revista, vamos a tratar el tema de cardioversión farmacológica en fibrilación auricular de reciente aparición. Le agradezco al doctor Carlos Vallejo por su asesoría para esta charla. El derrotero de temas que planteé para llevar a cabo el club de revista es iniciar dándole fuerza a por qué la fibrilación auricular sigue siendo un tema prevalente y la importancia de traerlo a estas revisiones, resaltando la fibrilación auricular y la carga mórbida que representa a los pacientes y el sistema de salud. ¿Cuáles son las estrategias de manejo temprano referidas a la luz de la evidencia hasta el momento? ¿Qué opciones de cardioversión tenemos disponibles? Y a partir de plantearnos este escenario o esta pregunta, hacer un análisis crítico de un metaanálisis en red que traigo propuesto para el día de hoy, hacer una discusión ya más desde el punto de vista clínico que metodológico y sacar unas conclusiones para aplicar en nuestra práctica clínica diaria. No sobra hacer la definición que resalta la guía de la Sociedad Europea de Cardiología de qué es la fibrilación auricular. Esta es definida como una taquiarritmia supraventricular que lleva a una activación auricular eléctrica descoordinada con contracciones auriculares que terminan siendo inefectivas, con unas características específicas al examen electrocardiográfico que se las voy a resaltar, que es principalmente un RR variable cuando nos enfrentamos a una fibrilación auricular normal, no a una fibrilación con bloqueo del nodo AB, y adicionalmente un montón de ondas auriculares en las cuales no podemos identificar cuál es la contracción auricular que está siendo efectiva. Uno de los cambios grandes en esta última versión de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología es que ya no hablamos o ya está mandado a recoger, por así decirlo, el término de FA valvular y no valvular, y aparece este nuevo concepto de fibrilación auricular clínica y subclínica. La fibrilación auricular clínica es aquel ritmo que les expliqué previamente, documentado en un electrocardiograma de 12 derivadas o un trazado de al menos 30 segundos, y la FA subclínica son todos aquellos eventos documentados por los monitores de eventos, por los CDI, por los monitores de ASA, en los cuales hay un aumento de la frecuencia auricular. Este es catalogado como eventos auriculares de frecuencia alta, que si bien pueden ser fibrilación auricular, puede ser un ataque atrial o un flotter atrial, pero que se ha visto que a largo plazo los pacientes que han presentado estos eventos de frecuencia auricular rápida terminan teniendo desenlaces similares a los pacientes con fibrilación auricular clínica o ya diagnosticada. Sigue siendo vigente la clasificación en el tiempo, que se las voy a recordar acá, el escenario de la fibrilación auricular de novo, que es aquel paciente que ingresa al servicio de urgencias o en el que se documenta una fibrilación auricular que previamente no estaba diagnosticada, que es el escenario en el cual nos vamos a enfocar hoy. La FA paroxística, que es aquella fibrilación auricular en el que el paciente puede entrar y salir del ritmo de FA en un periodo de menos de 7 días. La FA persistente es aquella que dura más de 7 días o que después de 7 días se termina por medio de intervención médica. La persistente de larga duración, el cual el paciente dura más de 12 meses, de un año en ritmo de fibrilación auricular, pero aún optamos por estrategias de control de ritmo, y la permanente, en el cual tanto el paciente como el médico tratante deciden de cierta manera dejar de luchar a favor de convertir al paciente en sinusal, sino optar más bien por un control de síntomas basado en un control de frecuencia. Les recuerdo, el escenario que vamos a tratar hoy es el paciente con una fibrilación auricular de novo, el paciente que nunca se le había documentado y lleva menos de 48 horas de evolución. Si bien puede ser un tema repetitivo para todos, es importante y sigue siendo vigente, ya que a 2016, que fue que se sacaron estas estadísticas publicadas en la guía, 1 de cada 3 individuos a una edad de índice promedio de 55 años, que es aún población productiva y de mayor prevalencia en el género masculino, tiene riesgo de padecer fibrilación auricular. Toda la zona de Centroamérica, nuestro país y Sudamérica tiene una prevalencia alta de la enfermedad, contando con aproximadamente 600 a 699 casos por cada 100.000 habitantes. Este es un plus que trae esta última guía que realmente me pareció muy interesante, y es que muchas veces tendemos a subestimar el impacto que tiene en la vida de los pacientes el estar en ritmo de fibrilación auricular. Muchas veces creemos que es solamente el riesgo tromboembólico, pero a partir de esa alteración en la conducción cardíaca se derivan un montón de problemas. Estos pacientes tienen un riesgo aumentado de muerte con un aumento en la mortalidad de 1.5 a 3.5 veces, el riesgo de ACV es de 20 a 30% y 10% de todos estos ACVs criptogénicos en los que nunca identificamos la causa realmente terminan siendo ritmos de fibrilación auricular que no se documentaron.
La falla cardíaca derivada de la respuesta ventricular rápida y toda la disfunción estructural que se genera a partir de la alteración del ritmo tiene una prevalencia de 20 a 30%, y el declinar cognitivo de estos pacientes no parte únicamente del ACV, sino también de infartos pequeños silentes y efectos adversos de la polifarmacia con un HR de 1.4 a 1.6. Derivados también de la alta carga de comorbilidades y el impacto en la calidad de vida de estos pacientes de manera temprana empiezan a manifestar síntomas afectivos como la depresión, con una prevalencia de un 16 a un 20%, y si le hiciéramos cualquier score o cualquier encuesta de calidad de vida, más del 60% de los pacientes que padecen fibrilación auricular refieren un impacto negativo de esta en su calidad de vida. Y adicionalmente, un impacto no solamente para los pacientes, sino para el sistema de salud, es que ellos padecen una tasa de 10 a 40% hospitalizaciones por año derivada de todo este tipo de complicaciones que impactan no solamente al paciente como tal y su entorno social, sino al sistema de salud en costos. Para eso para ejemplificarles esto, les traje este artículo, que es un análisis retrospectivo publicado en la Revista Colombiana de Cardiología a 2020, en el cual se dieron a la tarea de identificar qué cuesta para el sistema de salud o cuánto cuesta para el sistema de salud un paciente con fibrilación auricular. Un paciente mayor de 60 años que se le hace diagnóstico de fibrilación auricular le cuesta al sistema 7 millones de pesos. Pero vemos que aquel que debutó con un infarto, como la manifestación o en ese mismo ingreso se documentó la fibrilación, llega a costar hasta 37 millones y los costos se van aumentando por cada ingreso agudo. Un paciente cuesta 7 millones, pero cada evento agudo duplica los costos de los pacientes, lo cual resalta que la principal manera pues, de evitar los costos en el sistema va a ser evitar el ingreso del paciente por cada una de estas descompensaciones, como una ACV, un tromboembolismo o una falla cardíaca descompensada. ¿Cuál es la mejor manera de evitar estas complicaciones? Pues para eso la guía hace como un continuo de lo que ya había planteado en 2016 y lo trae a colación en la última versión en 2020, y es hacer un enfoque integral del paciente basado en una estrategia planteada como el ABC. La A se basa principalmente en la anticoagulación y evitar el ACV, ¿cierto? O la tromboembolia en los pacientes, balanceando el riesgo de estos eventos con el CHA2-VASc y el riesgo de sangrado con el Hasbled, que si bien no contraindica la anticoagulación, nos dice en qué pacientes tenemos que estar un poco más alerta. La B, un mejor control de síntomas, que es, digamos, el escenario en el que nos vamos a parar el día de hoy, que es el que vamos a profundizar más adelante. Y la C, que es el manejo de todos los factores de riesgo cardiovasculares y las enfermedades concomitantes en el paciente. ¿Cuál es la mejor estrategia para hacer un control de síntomas? Tenemos dos opciones que van a ser el control del ritmo, que es tratar de llevar al paciente a sinusal, y el control de frecuencia, que es mantener una frecuencia o una respuesta ventricular por menos de 110 latidos por minuto. ¿Qué nos dice la guía? Que cuál es la mejor opción. En una recomendación de nivel de evidencia 1A, todo paciente sintomático con fibrilación auricular debemos optar por un control de ritmo. ¿Basados en qué? En estudios como este, el LIST-AFNET. Realmente este estudio estaba siendo llevado a cabo una vez se publicó la guía, pero nos resalta pues, o le da mucho más peso a esta recomendación. Este fue un ensayo clínico aleatorizado que se publicó en agosto del 2020 en el New England, y eran pacientes con fibrilación auricular temprana, es decir, menos de un año de evolución, pacientes clínicamente estables. Para un total de 2.789 pacientes fueron aleatorizados uno a uno con una estrategia de control del ritmo que buscaba llevar a los pacientes a ritmo sinusal, o manejo sintomático, que era manejo de comorbilidades, riesgo cardiovascular y optar más bien por un control de frecuencia cardíaca. Los desenlaces que ellos pretendían mirar eran muerte cardiovascular, eventos cerebrovasculares, descompensación de falla cardíaca o síndrome coronario agudo. Si bien no hubo un impacto a largo plazo, después de una mediana de seguimiento de 5.1 años en la descompensación o en la disfunción ventricular, sí vemos en esta curva de Kaplan-Meier que la muerte de causa cardiovascular fue mucho menor en los pacientes que se llevaban a una estrategia de control de ritmo de manera temprana que al cuidado usual de control de frecuencia, con un HR de 0.79, un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Si bien nos queda claro que la estrategia de control del ritmo es la mejor opción para impactar en la mortalidad de los pacientes con fibrilación auricular,
A la fecha no hay estudios cabeza a cabeza que comparen cuál es la mejor estrategia para un control del ritmo. Si llevar a los pacientes a un procedimiento por electrofisiología de ablación de la FA o aislamiento de venas pulmonares u optar por la cardioversión farmacológica. En este estudio puntualmente, en el cuadro de la izquierda se muestran los pacientes aleatorizados a una estrategia de control del ritmo de manera temprana y en la derecha los pacientes que se optaba más bien por un control de frecuencia. Ellos dejaron al libre albedrío de los tratantes cuál era la estrategia que iban a utilizar para hacer un control del ritmo y como vemos, pues la ablación de la FA o el aislamiento de las venas pulmonares realmente fue usado en menor proporción y se optaba más por la cardioversión farmacológica, siendo la flecainida y la amiodarona los medicamentos más utilizados. Parándonos entonces en el escenario de que en el servicio de urgencias, en las primeras 48 horas del paciente con fibrilación auricular, lo que vamos a tener a la mano va a ser la cardioversión farmacológica y estamos en el escenario del paciente clínicamente estable, viene la duda de cuál va a ser el medicamento que vamos a escoger. Los antiarrítmicos, como bien sabemos, están clasificados según su mecanismo de acción. Aquellos que bloquean canales de sodio y modulan las corrientes de calcio intracelulares son la flecainida y la propafenona, que comparten mecanismo de acción, y hay otros que optan más por el bloqueo de canales de potasio, como la amiodarona, el ebutilide y el más reciente, que salió al mercado en 2009, el bernacalant. Como vemos, los mecanismos de acción son similares. La guía nos dice que realmente la decisión de cuál medicamento usar debe ser basada en el contexto de su paciente, ¿cierto? Parándose de frente a lo que usted tiene, pero hay ciertas puntualidades. Por ejemplo, la flecainida y la propafenona no deben ser utilizados en pacientes con cardiopatía isquémica o estructural y tienden más a llevar a la hipotensión, a que el paciente en vez de cardiovertir a ritmo sinusal empiece a hacer un flotter con una relación 1 a 1 y a ensanchamiento del QRS. Por el otro lado, la amiodarona ha sido el que está avalado en el paciente que ya tiene documentada una falla cardíaca o una cardiopatía estructural, pero tiene mayor riesgo de complicaciones como la flebitis, y el bernacalant está pues como el plus de ser atrioselectivo, porque actúa en bloqueo de canales de potasio ultra rápidos que se encuentran más que todo a nivel del miocardio auricular, lo cual le da un nivel más de mayor seguridad al evitar el impacto en la conducción ventricular y el riesgo de arritmias. Es por eso que la guía opta por el bernacalant y la flecainida como una indicación 1A para la cardioversión farmacológica, excepto en el paciente con cardiopatía estructural ya documentada, en el cual la mejor opción va a ser la amiodarona. Sin embargo, vamos a revisar entonces ya en esta segunda parte qué dice la evidencia de cuál de estos medicamentos se comporta de mejor manera. Para eso traje entonces este metaanálisis en red publicado en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología el 21 de enero de 2020, realizado en mayor proporción por urgentólogos de un hospital de Brooklyn de Nueva York, en el cual querían mirar cuál era el efecto farmacológico o cuál era el mejor medicamento para la cardioversión en la fibrilación auricular de reciente aparición, que es aquella que se presenta en menos de 48 horas. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis en red. Antes de presentarles el metaanálisis como tal, quiero hacer un paréntesis para que todos partamos pues como del concepto claro de qué es un metaanálisis en red. Estamos acostumbrados a leer metaanálisis pareados, en los cuales incluimos ensayos clínicos o estudios observacionales prospectivos, pues según lo planteen los autores, en el que se comparan dos intervenciones. En un metaanálisis en red podemos abarcar mucha mayor literatura, ya que podemos incluir más intervenciones. El problema es que, problema o ventaja es que podemos hacer relaciones tanto directas como indirectas. Las directas son aquellas que surgen a partir de ensayos clínicos ya realizados y las indirectas son las que surgen a partir de las conexiones que ya les voy a explicar un poco más adelante. Y podemos sacar mayor cantidad de estimados de eficacia relativa. Es importante tener en cuenta que el análisis de un metaanálisis en red es diferente al de un metaanálisis pareado. El del metaanálisis pareado es frecuentista, es decir, yo estoy hablando de experimentación y yo saco un estimador puntual, un RR, un OR, ese fue el estimador puntual de la población del estudio y el intervalo de confianza me va a decir cómo se va a comportar ese experimento en la población general. Es decir,
Si yo tengo este experimento, y lo repito, en 100 personas con un intervalo de confianza del 95%, estoy tratando de decir que en el 95 personas o en el 95% de los casos, si yo repito esta intervención, el estimador puntual va a ser entre X y Y número, entre el intervalo de confianza. El análisis bayesiano, que es como debemos analizar los metaanálisis en red, parten de la predicción. Es decir, yo conozco el comportamiento de la población de mi estudio y basado en esto predigo cómo se va a comportar la intervención en la población general. Es por eso que, más desde el punto de vista semántico, porque la interpretación es la misma, no hablamos de intervalos de confianza, sino de intervalos de credibilidad, es decir, qué tan creíble es la predicción que estoy haciendo. El metaanálisis en red se puede construir entonces de diferentes maneras. Los círculos representan las intervenciones, el tamaño del círculo es proporcional a la cantidad de pacientes que recibió esa intervención y están unidos por las líneas que son la cantidad de ensayos que compararon esas dos intervenciones. Este puede ser abierto como este primero, el esquema A, en el cual son más escasas las comparaciones directas, es decir, las que están hechas en ensayos clínicos ya realizados previamente, y las indirectas en las cuales yo comparo A con C a partir del comportamiento con B, que es lo que tienen en común ambas intervenciones. Este metaanálisis en red con este esquema en estrella pues tiene una menor confianza porque, como vemos, son más escasas las comparaciones directas que las indirectas. Pueden ser en asa cerrada, como el B y C, que van a tener una mayor confianza o nos van a permitir pues, ser más creíbles para aplicarlo en nuestra práctica clínica diaria, y los metaanálisis complejos, que es puntualmente el caso del que traje, en el cual hay tanto comparaciones directas como indirectas, pero estas indirectas deben ser interpretadas o analizadas con más cautela. Hablando ya más a fondo pues, del metaanálisis que les traje, la búsqueda fue hecha por 4 autores y una bibliotecóloga médica. Realmente está escrito en la literatura que a la hora de construir un metaanálisis en red, dada la complejidad de la búsqueda, porque usted va a meter muchas intervenciones, debe ser una búsqueda guiada por alguien pues experto en el tema, como personal en este caso. Ellos buscaron en tres bases de datos como Medline, Embase y una web de ciencias, incluyendo estudios desde el inicio del registro de estas bases de datos hasta marzo de 2019 y restringiendo la búsqueda al idioma inglés. Un plus que me parece importante rescatar del que hicieron los autores en este metaanálisis es que incluyeron literatura gris de 2013 a 2018, que es toda aquella literatura que surge a partir de congresos, simposios o literatura impresa que no está disponible en este tipo de bases de datos. Los criterios de selección, es decir, la pregunta Picot que escogieron los autores para realizar la búsqueda, se basó entonces en población adulta de más de 18 años, que contaban con diagnóstico de fibrilación auricular o flóter atrial de reciente aparición en menos de 48 horas, que si bien para muchos puede quedar la duda, bueno, puede ser una FA paroxística o realmente no sabemos cuánto tiempo lleva el paciente en ritmo de fibrilación auricular, pero en la mayoría de estudios se basaban en la aparición de síntomas como disnea, palpitaciones en las últimas 48 horas. La intervención era entonces tratamiento farmacológico con toda esta lista de antiarrítmicos como procainamida, amiodarona, flecainida y todos estos que les muestro acá, y la comparación podría ser otro de los antiarrítmicos o una formulación distinta, por ejemplo, amiodarona vía oral versus IV. Podría ser placebo o podría ser un medicamento controlado que no fuera un antiarrítmico, pero que haya mostrado impacto en la cardioversión, como la digoxina, o calcioantagonistas como el verapamilo o diltiazem. Los desenlaces que pretendían buscar era la tasa de conversión a ritmo sinusal en las primeras 24 horas, cuánto se tardaban los medicamentos en llevar a sinusal al paciente, si había una tasa de eventos adversos significativos y la tasa de tromboembolismos a 30 días. Y la búsqueda se restringió únicamente a ensayos clínicos aleatorizados. Este es el algoritmo de cómo llevaron a cabo ellos la búsqueda de los artículos. Como les repito acá pues rápidamente, fueron 4 fuentes de la información. Los 4 autores principales leían los abstracts, los duplicados pues los quitaron
y una vez quitaron los estudios duplicados, quedaron 640 artículos, miraban en el abstract y en el título si cumplían con la pregunta Picot, y quedaron 114 artículos para leerlos completamente y descartarlos o incluirlos en el estudio. Uno de los problemas y un bache en la evidencia NFA es que muchos de los artículos se basan en la fibrilación auricular de más allá de 48 horas de evolución, y es por eso que quedaron únicamente 30 artículos. La idea de los autores era mirar la tasa de conversión a sinusal entre 4 y 24 horas, entonces les quedó únicamente 23 ensayos clínicos, pero la ventaja es que como usted no va a incluir únicamente 2 intervenciones como en un metaanálisis pareado, sino que van a incluir un montón de intervenciones, en total obtuvieron 55 brazos de estudio para analizar en conjunto. Al igual que en los metaanálisis pareados, es muy importante tener en cuenta la validez interna o la calidad de la evidencia de cada uno de los ensayos clínicos que están siendo incluidos, porque a partir de ahí es que va a surgir la calidad de la evidencia de mi metaanálisis. Las bolitas o los circulitos verdes indican que se cumplió un adecuado parámetro. Por ejemplo, el primero es la secuenciación aleatoria de los pacientes. Si tiene la bolita verde, indica que se llevó bien. Si tenemos el signo de interrogación es porque nos queda la duda o los autores no encontraron información respecto a este tema en el ensayo clínico como tal. Y si la bolita es pues negativa o con color rojo, quiere decir que en ese aspecto les fue mal a los autores del ensayo clínico como tal. Como vemos, cada uno de los ensayos clínicos, a grosso modo, pues de manera visual, haciendo un análisis rápido, podemos decir que no fue muy grande el riesgo de sesgos, excepto en el aspecto del cegamiento de los participantes y el personal de salud que participaba en la intervención, donde vemos que hay muchos de los ensayos clínicos pues con un punto negativo, es decir, que no hubo un adecuado cegamiento. Y ellos hablan de otro tipo de sesgos que lo clasificaron como negativo, pero en el texto no dice o no queda claro a qué se refieren con otro tipo de sesgos. Podemos hacer la evaluación o el análisis de la calidad de la evidencia en cada uno de los ensayos y ya luego juntarlos para mirar cuál va a ser el aspecto pues, o el panorama general del metaanálisis. Como vemos, y queda otra vez claro, en este metaanálisis nos estamos enfrentando a un alto riesgo de sesgos porque en los ensayos clínicos no hubo un adecuado cegamiento de los participantes y el personal, mientras que la secuenciación aleatoria fue uno de los mejores aspectos con un bajo riesgo de sesgos y no hubo riesgo de que la información hubiera sido atribuida por pérdidas en el seguimiento con un bajo riesgo de sesgos también. El análisis de datos, y yo creo que esta es como la base para poder entender un metaanálisis en red, es saber la red de los ensayos clínicos primarios que están siendo incluidos. Como les decía, el tamaño del círculo va proporcional a la cantidad de pacientes. Teniendo esto en cuenta, podemos concluir que la amiodarona, la propafenona y la amiodarona vía oral son pues, las intervenciones que mayor cantidad de pacientes tiene incluida, y las líneas nos habla de los ensayos clínicos o los estudios, que si bien en este caso puntual son ensayos clínicos, pero también pueden ser estudios observacionales, nos habla el grosor de la cantidad de estudios. Entonces, por ejemplo, amiodarona versus ranolazina vía oral más amiodarona IV tiene una línea gruesa porque son 3 estudios, mientras que la amiodarona comparada con el bernacalant es una línea más delgada porque es tan solo un ensayo clínico incluido. Entonces, esta es una red de metaanálisis compleja porque tiene muchas líneas, es decir, muchas comparaciones directas, pero también nos vamos a enfrentar a sacar conclusiones a partir de comparaciones indirectas. Por ejemplo, flecainida va a ser comparada con quinidina a través del comportamiento con el placebo, que es el comparador que tienen en común. Es importante mirar la heterogeneidad clínica de los estudios incluidos, que creo yo que es uno de los factores que contrarresta o le quita peso a la evidencia que surge a partir de los metaanálisis, y es que estamos mezclando poblaciones que no estaban siendo diseñadas inicialmente para ser comparadas. En todos los estudios incluidos en el ensayo, en este metaanálisis, el género masculino tenía una prevalencia tan grande como de un 43 hasta un 72.6%. Los datos disponibles sí se pudieron depurar a que fueran únicamente a cardioversión entre 4 a 24 horas. La edad media tenía un rango muy amplio, desde 54.9 a 70 años. Creo yo que eso realmente impacta, ya que a partir de mayor edad, pues mayor carga de comorbilidades.
y el diámetro de la aurícula izquierda era tan variable como 32.9 a 49 milímetros. ¿Por qué resalto este aspecto? Porque ya está descrito previamente en la literatura, aunque cada vez es más controversial, de que a mayor diámetro de la aurícula izquierda o mayor deformidad estructural va a ser mucho más difícil llevar al paciente al ritmo sinusal. Ya que el desenlace que vamos a mirar va a ser cardioversión en las primeras 24 horas, creo que probablemente habría sido una de las variables que hubiera sido bueno hacerle un análisis por subgrupos o un análisis de sensibilidad para mirar si realmente el diámetro de la aurícula izquierda impactaba o no en la cardioversión temprana. Los regímenes farmacológicos, habían unos variables como la amiodarona IV, propafenona y flecainida. En cada uno de los ensayos clínicos utilizaban un esquema de dosificación distinto, pero con el ibutilide y la flecainida los regímenes fueron constantes. El lugar de aplicación de la intervención realmente fue variable. De los 23 ensayos clínicos, únicamente 7 fueron en el departamento de urgencias, pues que es el escenario al que nosotros nos vamos a enfrentar, y en el resto de ensayos clínicos eran o en UCI o no se reportaba en qué zona del hospital o bajo el encargo de qué especialista estaba a hacer la cardioversión farmacológica. Bueno, esta es la tabla del análisis pareado de las intervenciones. Como les mostré, a cada intervención se le va a sacar un estimador puntual con su respectivo intervalo de credibilidad. La interpretación del intervalo de credibilidad es igual al intervalo de confianza. Vamos a ver si es preciso o impreciso, y si atraviesa o no la unidad, vamos a hablar de significancia estadística. En este caso, los que están resaltados en negrilla son los estimadores puntuales con su respectivo intervalo de credibilidad que cumplieron con el parámetro de significancia estadística. Sin embargo, vamos a ver que hay intervalos de credibilidad demasiado amplios. Por ejemplo, el Bernacaland con la amiodarona vimos que tiene un RCT, es decir, esta es una comparación directa, pero no alcanzó la significancia estadística, pero el Bernacaland con la procainamida es una comparación indirecta porque no tenían un RCT puntual. Vemos un OR de 14 a favor del Bernacaland para llevar al paciente más rápido a sinusal, pero un intervalo de confianza que va desde 1.4 hasta 142, es decir, una predicción del comportamiento de la intervención demasiado variable en la población general, lo cual, desde mi punto de vista y en el análisis estadístico, le quita peso a la afirmación o al beneficio de la intervención. Y asimismo, no pasó únicamente con esta comparación, sino, por ejemplo, con la amiodarona versus placebo, que mostró un intervalo de credibilidad que va desde 3 hasta 35.9. O sea, demasiado impreciso como para yo poder aventurarme a decir cómo va a ser el verdadero comportamiento de la intervención en la población general. Esa es de manera gráfica el análisis pareado de cada una de las intervenciones, que siempre debe ir incluida en un metaanálisis en red. Pero el verdadero análisis que nos debemos llevar en mente es el rancograma. El rancograma nos va a dar una idea general de cómo es el comportamiento de la intervención versus los otros medicamentos. En este caso eran 12 intervenciones, de cuál va a ser la mejor o la peor en probabilidad de llevar al paciente a cardioversión en las primeras 24 horas. Esto es basado en un área bajo la curva acumulativa que se denomina pues en la literatura como el SUCRA. El primer puesto se lo llevó la combinación de ranolazina con amiodarona. Sin embargo, esta es una intervención que aún no está avalada por la FDA, por eso no se incluye como con peso para hacer un análisis, para llevárnoslo pues como a nuestra práctica clínica diaria. El segundo lugar se lo llevó el Bernacaland IV y el tercer lugar se lo llevó la flecainida, tanto IV como vía oral. Puede surgir la pregunta, ¿cómo se atrevieron a mezclar la comparación de flecainida IV con vía oral? Y es que hasta el momento no hay una superioridad en cuanto a la vía de administración del uso de los antiarrítmicos. Es equiparable usar el antiarrítmico intravenoso por vía oral, pues desde el punto de vista de la evidencia, y es por eso que los autores, y lo aclaran en el texto, se dieron la libertad de mezclar pues las dos intervenciones como para ir depurando un poquito los brazos de comparación. Esta gráfica, si bien puede ser como difícil de entender visualmente, por eso les traje la tabla con el área bajo la curva acumulativa, donde se ve que el Bernacaland tiene un 86% de probabilidad de ser mejor que todas las otras intervenciones para llevar al paciente a cardioversión en las primeras 24 horas y la flecainida del 80%.
Llama la atención que intervenciones como la amiodarona, que es lo que clásicamente usamos, tiene una probabilidad de tan solo el 52% y la propafenona, que tiene muchos ensayos clínicos, tan solo 44%. Otro de los análisis que ellos hicieron es la tasa y tiempo a cardioversión en sinusal, que si bien nos sacaron estimadores puntuales, nos trajeron pues como una idea en general, y vemos cómo la amiodarona IV, probada en 8 ensayos clínicos, tiene un tiempo de conversión a sinusal realmente largo, de 5.6 a 19.4 horas. El Bernacalant, por el contrario, en tan solo 0.2 horas, en esa mediana de tiempo, ya le convierte a usted a su paciente a ritmo sinusal. Y la flecainida IV 4.9 y vía oral 1.8 horas, que son tiempos pues realmente considerables, mucho más cortos que la amiodarona intravenosa. Y otro de los aspectos que es muy importante tener en cuenta a la hora de hacer una intervención no es solo el tiempo de demora a sinusal, sino los efectos adversos. La amiodarona IV tuvo una tasa de eventos adversos de 6.1% en el total de 11 ensayos clínicos que los incluían, en los cuales eran arritmias ventriculares, hipotensión en la gran mayoría y bradicardia. El Bernacalant, por el contrario, en 2 ensayos clínicos hubo tan solo un caso de eventos adversos, que fue una taquicardia ventricular monomórfica, y la flecainida, como eventos adversos, tuvo arritmias ventriculares, un caso, y como vemos fue la única intervención que llevó a un floter atrial con una relación 1:1, y un caso de hipotensión. Vamos a aplicarle entonces a partir de este momento la guía JAMA al metaanálisis en red para mirar qué tan buena evidencia nos surge a partir de este estudio. La guía JAMA se divide en 3 aspectos que son la mayoría de la manera que analizamos la literatura, y es qué tanto riesgo de sesgos tiene el estudio, cuáles fueron los resultados y la aplicabilidad externa, es decir, si los resultados de este estudio me sirven a mi población o a los pacientes que me enfrento diariamente. En cuanto al riesgo de sesgos, empezamos por la pregunta si se incluyeron criterios de elegibilidad apropiados y explícitos. Quiero aclarar que pues si bien esta es una guía, muchas veces podemos diferir en el análisis porque parte de la subjetividad del lector. Desde mi punto de vista, sí, la pregunta Picot fue clara y quedó explícito cuáles eran los pacientes y las intervenciones que iban a utilizar. La siguiente pregunta es si fue sesgada la selección y el reporte de los resultados. Los autores, cuando plantean un metaanálisis en red, podrían darse la libertad de buscar medicamentos de una única casa farmacéutica, los medicamentos que están disponibles en su país o en su región. Sin embargo, ellos no aplicaron este tipo de criterios para hacer la selección, por lo cual que considero no fue sesgada y eso les da un punto positivo. ¿Se evaluaron las posibles explicaciones de la diferencia entre estudio a estudio? Realmente no. Ellos en ninguna parte hablan de qué podría explicar esa variabilidad o esa heterogeneidad clínica, que fue la primera parte que les mostré cómo la población general difería. Y sí se evaluaron los autores la tasa de confianza del estimado del efecto para cada comparación. Para esto se basan en la tabla de Cochrane que les mostré, de los circulitos verde, el interrogante y el rojo que indicaba un punto negativo, y en la clasificación GRADE. La clasificación GRADE, si bien algunos artículos la traen, otros no, lo ideal es que usted como lector se aventure a hacerla para mirar qué nivel de evidencia le va a dar al ensayo clínico o al metaanálisis puntual que acaba de interpretar. En este caso, ellos hablaron de un riesgo de sesgos de 83% de los estudios incluidos le daban un alto riesgo de sesgos y un 17% un bajo riesgo. Por lo tanto, creo que el riesgo de sesgos es muy serio en este metaanálisis. La inconsistencia fue baja. En término consistencia, habla de que los ensayos clínicos hayan tenido pues comportamiento similar en cuanto a las intervenciones. Me faltó aclarar que la evaluación GRADE la hacemos para las comparaciones directas, es decir, para los ensayos clínicos o los estudios primarios ya incluidos. La imprecisión fue mucha, si bien vemos el intervalo de credibilidad de las comparaciones directas era muy amplio. No hubo evidencia indirecta. La evidencia indirecta hace referencia a que de pronto la pregunta Picot en la búsqueda se desvíe, y no, realmente los ensayos clínicos estaban enfocados a la pregunta puntual que ellos se plantearon, y no hubo un sesgo de publicación, ya que ellos fueron más allá y hasta incluyeron literatura gris. Por lo tanto, le doy una calidad de evidencia moderada. ¿Cuál fue la cantidad
o la robustez, que es un término que uno puede leer mucho cuando busca cómo se debe interpretar un metaanálisis en red, de la calidad de la evidencia de este metaanálisis. Para analizarla es importante usted tener en cuenta, y vuelvo y se los muestro, la red de cómo se construyó este metaanálisis, donde vemos que las intervenciones realmente fueron grandes, pues incluyeron gran cantidad de pacientes. Entonces en este aspecto le doy un punto positivo al estudio. Fueron los resultados similares de estudio a estudio. Con esto es lo que nos referimos a la consistencia. Cuando usted busque un metaanálisis en red, vaya y busque esta gráfica o la palabra consistencia en la que le digan si los ensayos clínicos tenían resultados, digamos, reproducibles, es decir, que las intervenciones en todos los ensayos clínicos se comporten de manera similar, y realmente vemos que sí. Ellos no, pues hay unos estudios, unos cuantos que se desvían de la unidad que es la consistencia, pero ellos no explicaron por qué se dio esa inconsistencia. Y si bien con las comparaciones directas, es decir, los ensayos clínicos que ya existen, hablamos de consistencia, con las comparaciones indirectas hablamos de coherencia. Cuando uno va y mira en este artículo como tal, no nos queda claro si fue coherente o no. Es decir, que si la amiodarona fue superior a la propafenona en una comparación directa y la propafenona fue inferior a otra intervención, la amiodarona debe ser superior a la otra intervención en una comparación indirecta. Esto es el término de coherencia, y en este ensayo, en este metaanálisis, perdón, en ningún momento se menciona la coherencia, por lo cual me queda el interrogante de si los resultados fueron coherentes o no. ¿Cómo fue el rancograma y qué tanto se confía en ellos? El rancograma, la credibilidad parte de la precisión de los intervalos de confianza, de credibilidad, perdón, que se interpretan igual al intervalo de confianza, y como vemos, pues intervalos demasiado amplios, desde 1 hasta 180, desde 3 hasta 146, por lo cual si el rancograma está bien estructurado, la confiabilidad queda más bien regular. Y si fueron los resultados expuestos a sensibilidad, es decir, a análisis por subgrupos, ellos hablan en dos rengloncitos de que hicieron un análisis por sensibilidad, pero como no hubo un impacto en los resultados, pues no, ni siquiera le vieron necesidad a ponerlo explícito en el metaanálisis. La aplicabilidad de los resultados es si fueron desenlaces clínicamente significativos, y para eso hay que preguntarle a los pacientes. A mí me queda el interrogante que estamos en el escenario de un paciente con fibrilación auricular clínicamente estable, ¿qué tan necesario es llevarlo a un ritmo sinusal tan rápido? Pues si realmente no está haciendo un impacto hemodinámico, si el paciente está asintomático, podríamos optar por un control de frecuencia inicialmente y tratar de hacer un control de ritmo de una manera más segura. ¿Se consideraron todos los posibles tratamientos? Considero que sí, ya que en el escenario del paciente agudo en las primeras 48 horas, probablemente lo primero no va a ser ir a llevarlo a electrofisiología, que le hagan una ablación de la fibrilación auricular. La primera herramienta en el paciente estable va a ser la cardioversión farmacológica, entonces creo que fue bueno que se hubieran centrado en ese escenario. Y el efecto de subgrupos creíble, pues como les digo, ellos mencionan ahí que no hubo un impacto en el análisis por sensibilidad, entonces no vale la pena pues decir que a un grupo específico de pacientes les va a ir mejor o no con la intervención. Ya teniendo en cuenta, pues habiendo castigado al artículo bajo la guía JAMA, voy a hacer entonces la discusión clínica para que saquemos conclusiones de qué tanto nos sirve en la práctica. Como vimos, la amiodarona intravenosa y la propafenona eran las intervenciones que mayor cantidad de pacientes tienen en la literatura pues estudiada. Sin embargo, en el rancograma vimos que se quedaban en el puesto quinto o sexto de llevar a los pacientes a cardioversión sinusal de manera temprana. El bernacaland y la flecainida tenían el segundo y el tercer lugar. Sin embargo, hay muy poquitos ensayos en los que se pruebe esta intervención, y es importante tener en cuenta que los pacientes con fibrilación auricular de menos de 48 horas de evolución tienen una tasa de cardioversión espontánea hasta de un 51.5%, lo cual, primero, puede sobreestimar el efecto de los fármacos, y segundo, le da a usted un soporte como tratante de decir, bueno, voy a tratar de mirar si este paciente tiene una causa subyacente a la FA y corregirla, y esperar que cardiovierta de manera espontánea antes de hacerle de manera pues inducida una cardioversión sinusal. A mí me queda el interrogante, ¿qué es más importante, llevar al paciente rápido a sinusal o que durante el tiempo persista en sinusal? Por eso quise mirar qué hay en la literatura comparando específicamente la amiodarona, que es uno de los medicamentos que más usamos para llevar al paciente a sinusal en el servicio de urgencias, versus el bernacaland, que fue el que mejor se comportó en este metaanálisis puntual. Solo hay un ensayo clínico que es este,
que realmente es viejito, de enero de 2011, en el que incluyeron pacientes de 18 a 85 años con fibrilación auricular de 3 a 48 horas de duración. Un total de 232 pacientes aleatorizados uno a uno, estables hemodinámicamente, previamente anticoagulados. La intervención era utilizar Bernacalant a dosis de 3 miligramos por kilo en una infusión de 10 minutos y si el paciente persistía en ritmo de FA, se podía dar una segunda dosis de 2 miligramos por kilo, comparándolo con la amiodarona a 5 miligramos por kilo para un total después de una infusión de 50 miligramos en 60 minutos. El desenlace era la conversión a sinusal en los primeros 90 minutos. Rápidamente les muestro estas dos gráficas incluidas. En esta curva es evidente cómo el Bernacalant cardiovierte a los pacientes mucho más rápido, con una mediana de tiempo de tan solo 11 minutos, un RR de 10 con un intervalo de confianza de 4.5 a 22. Estadísticamente significativo, más bien preciso. Cuando vamos a mirar durante el tiempo, aunque la mediana de seguimiento fue muy poquita, pues 240 minutos, la tasa de fallo es similar. 98.3% de los pacientes manejados con Bernacalant persisten en sinusal y el 100% de los pacientes que ya habían cardiovertido con la amiodarona persisten en sinusal. Otro aspecto muy importante a resaltar, que me parece que es un plus importante a considerar, es que el Bernacalant es más seguro que la amiodarona en cuanto al riesgo de arritmias ventriculares. El Bernacalant, pues ellos lo midieron con el intervalo QT corregido, de manera transitoria prolonga el QT, sin embargo luego empieza a cortarse. Con la amiodarona, por el contrario, vemos que de manera progresiva, durante el tiempo, durante la infusión, el paciente empieza a prolongar el QT, lo cual pues va a generar mayor riesgo de arritmias ventriculares. Y no solo está este aspecto del QT corregido, sino de la frecuencia cardíaca. Y es que los pacientes, el rojo es la amiodarona, el azul es el Bernacalant. Vemos que los pacientes que están tratados con amiodarona, una vez convierten a ritmo sinusal, hacen mayor bradicardia, pues que es otro aspecto en cuanto a seguridad importante a considerar. En cuanto a la flecainida, que fue el que tuvo el segundo puesto de mejor comportamiento en el metaanálisis en red, la comparación con amiodarona sale de un ensayo clínico de 3 brazos en el cual se comparaba flecainida, propafenona y amiodarona y buscaban mirar el ritmo sinusal estable en las primeras 12 horas del medicamento. La flecainida y la propafenona tenían un esquema de dosificación similar de 2 miligramos por kilo en 10 minutos y si en las primeras 8 horas no cardiovertida se daba una segunda dosis de 1 miligramo por kilo y la amiodarona 5 miligramos por kilo en 20 minutos. Es importante tener en cuenta y les muestro que es estadísticamente significativo y evidente como tan solo el 14% de los pacientes manejados con amiodarona han convertido en la primera hora sinusal, mientras en la flecainida más del 50% de los pacientes ya están en ritmo sinusal. La mediana de tiempo es considerable, para la flecainida tan solo 25 minutos, mientras para la amiodarona se tardan hasta 333 minutos y mucho más en cardiovertir sinusal. Si sacáramos un estimador puntual de la comparación amiodarona-flecainida, el RR de la flecainida para convertir a sinusal en las primeras 12 horas es de 1.4 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo y preciso, lo cual refuerza estos dos estudios que el Bernacalant y la flecainida mantienen más rápido, pues o llevan más rápido en comparación a la amiodarona a los pacientes a sinusal. Sin embargo, la mediana de seguimiento en el tiempo es muy cortica, entonces la tasa a corto plazo sigue siendo la misma. La persistencia en sinusal es la misma, la tasa de fallo es similar, la ventaja va a ser la cardioversión más rápida sumada a la seguridad. Si quisiéramos hacer un análisis de costo-beneficio, pues toca partir de que en Colombia no hay disponibilidad de flecainida. La amiodarona en la presentación de ampollas de 150 miligramos en 3 mililitros de la casa de Sanofi vale 18.150 pesos, mientras que el Bernacalant, yo no sabía que estaba disponible en nuestro país, está disponible en nuestro país, en esta casa farmacéutica, una ampolla cuesta 550.000 pesos. El costo es lo que ha ido llevando realmente a que no sea tan comercializada y por eso pues es aún más difícil encontrarla a la venta. Las conclusiones que me quedan a mí personalmente después de haber leído este metaanálisis y haber hecho como esta búsqueda rápida de la evidencia es que considero que cada vez debemos ser más meticulosos a la hora de interpretar lo que nos ofrece la literatura. La decisión realmente es individualizada para el contexto social de su institución y el contexto del paciente y las comorbilidades.
Sin embargo, no podemos cerrarnos a lo que clásicamente conocemos y desconocer lo que realmente tiene ventaja a partir de la medicina basada en la evidencia, y estar abiertos a incluir en nuestro arsenal terapéutico estas nuevas intervenciones y empezar a hacer un balance de costo-beneficio, no solamente desde el punto de vista económico, sino también de desenlaces de seguridad. Esto era todo lo que les traía. Muchas gracias. Doy paso a la discusión. Bueno, muy buenos días a todos. Doctora Ana María, muchas gracias por su excelente presentación. Entonces, antes de continuar con la discusión, les recuerdo, por favor, diligenciar el formulario de asistencia a la reunión académica que se encuentra en estos momentos en el chat de la discusión. Entonces, adelante. Buenos días. Ana, muchas gracias. Muy bacana la revisión y sobre todo que me parece que desde el punto de vista tanto del tipo de estudio como de los medicamentos, es algo nuevo y es difícil salirse de la zona de confort. No presentar un ensayo clínico, no presentar una comparación de terapias conocidas o digamos de lo que estamos acostumbrados a ver, siempre es un reto. Y pues asumiste ese reto y me parece muy bacano. Vos conoces mi opinión con respecto a esto. Yo creo que nosotros no tenemos que estar siempre pendientes de qué es lo que hay nuevo, porque nosotros no nos podemos quedar atrás en la era de la información. No hay ninguna excusa para que nosotros nos quedemos atrás en terapias innovadoras. Pues a mí me parece que sigue siendo difícil con respecto a los costos, el uso de otras terapias como el Bernacalant flecainida para la cardioversión. En el 2018 salió un artículo, pues que fue muy bueno, no recuerdo si fue en JAMA o del New England Journal, donde la flecainida demostró que en esos pacientes con falla cardíaca, pues que no tenían falla cardíaca y que tenían fibrilación auricular, revertían casi todos y se podían mandar con seguridad a la casa. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre tenemos que considerar es el costo en hospitalización cuando no utilizamos ciertas terapias. Una hospitalización en un centro de tercer nivel, dependiendo del destino del paciente, si es hospitalización general, unidades, cuidados especiales o cuidados intensivos, puede rodear entre 200 hasta 2 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, esas son cosas a tomar en cuenta. Creo que hay terapias de estas que se podrían incluir en ciertos protocolos en pacientes muy específicos y entre esos, pues, claramente esos pacientes que tienen fracción de eyección preservada. Yo tengo una experiencia muy interesante, sobre todo con la propafenona, y es que yo no sabía que era, pues no es un medicamento caro, las 30 tabletas valen como 120, y mi abuelita tiene fibrilación auricular y le dan paroxismos, y le dan casi siempre por la noche. Entonces, la propafenona tiene la propiedad de que revierte más rápido que la miodarona, no se tiene que administrar en un centro hospitalario y pues básicamente uno lo puede vigilar de forma ambulatoria. Obviamente mi abuelita tiene unas ventajas y es que pues tiene tiene una cuidadora que vive muy pendiente de ella y pues tiene un nieto que es médico y que ante cualquier eventualidad pues obviamente la vamos a llevar a algún lugar donde la puedan atender, pero la experiencia con la propafenona para cardioversión, tomando en cuenta que ella tiene una fracción de eyección preservada, es maravillosa. Con la dosis que recomiendan para peeling de pocket, que es entre 450 y 600 miligramos en dosis única, revierte a ritmo sinusal más o menos entre 30 y 60 minutos, que es muy rápido comparado con la miodarona. Entonces, yo creo que son terapias a las que tenemos que ir despertando y es una cosa que les dejo siempre como a los residentes, que no, si no conocen algo, traten más bien de conocerlo en lugar de rechazarlo. Y hay una observación que tengo para hacer y es que yo creo que pues, desde el punto de vista epidemiológico, me corregirá el doctor Vallejo, ahí ese RR que calculaste realmente sería un OR, pero puede que me equivoque. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Sí, yo creo que ese tiempo de cardioversión inusual
puede que para nosotros, para el escenario de urgencias, no sea tan relevante, pero para la estrategia de peeling de pocket, para el paciente que apenas siente los síntomas, quiere cardiovertirse rápidamente, creo que hay, en ese escenario es que empieza a cobrar más relevancia qué tan rápido actúa el medicamento. Perdón que vuelva e intervenga. Y hay unas intervenciones, digamos que unos desenlaces que nosotros no podemos medir y son el tiempo de estancia en urgencias, que es desagradable para el paciente, el tiempo de saturación del servicio de urgencias, tiempo de hospitalización, posibles eventos adversos, ¿cierto? Entonces, sí me parece que el Beronacalan es excesivamente caro, pero así como ha pasado con otros medicamentos, con el Precedex, qué sé yo, con muchos medicamentos que hemos tenido cercanos y que les hemos tenido cierta aversión por su costo, han disminuido su costo ante la necesidad y entre más lo utilicemos, más se va a producir y mejores precios vamos a tener. De hecho, Colombia yo creo que es uno de los países que tiene mejor relación entre el precio de los medicamentos, mejor regulación de precios en comparación con otros países como Estados Unidos. Aquí la gente tiene acceso a esos medicamentos. Entonces, bueno, no. Los invito a que revisemos más estos temas. Yo, por mi parte, creo que la flecainida es una maravilla. Ojalá la tuviéramos, así como muchos otros medicamentos que ojalá estuvieran aprobados por el INVIMA. Bueno, Ana, muy buenos días. Muchas gracias por tu presentación. Yo creo que el ejercicio es muy interesante, por lo que mencionaba el doctor Juan Manuel, en el sentido de que hay, digamos, estrategias novedosas para el manejo de nuestros pacientes en el servicio de urgencias. Obviamente encontramos ahí algunas dificultades de contexto relacionadas con este tipo de medicamentos y la disponibilidad de los mismos, sobre todo pues en los servicios de urgencias, pero yo creo que a medida también que nos vayamos dando cuenta que la literatura apoya estas intervenciones, también es deber de nosotros pues también gestionar las mismas. Eso yo creo que tienen que quedar también en la discusión, y es que nosotros debemos ser los abanderados de lograr que estas intervenciones que pueden mejorar no solamente la eficacia, sino también la seguridad en el manejo de los pacientes en nuestros servicios, también podríamos hacernos a ellas para lograr pues como mejorar estos desenlaces y los indicadores. Hay un cuestionamiento que me surge a partir pues del metaanálisis en red, y es, lo tocábamos tú y yo antes de esta reunión, y es relacionado con esos pacientes en los cuales tenemos diferencias, por ejemplo, al momento de hacer las comparaciones, específicamente pacientes que tienen unos, pues digamos, unas variables que son importantes analizar y que al final de cuentas uno diría, me gustaría mucho que este metaanálisis en red me dijera si hay diferencias o no para el momento de yo tomar la decisión de implementar la estrategia. No, dígase, por ejemplo, los pacientes con cardiopatía isquémica o, por ejemplo, con lesiones estructurales cardíacas, para el momento de hacer la caracterización de la población y tomar la decisión de si administro o no uno u otro medicamento. Y mencionaste un puntico que también el artículo pasa por encima, pero que es realmente importante al momento de hacer por lo menos ese análisis crítico, y es el análisis de sensibilidad pues, que ellos propusieron. ¿Podrías ampliar un poquito más el elemento de análisis de sensibilidad, Ana? Pues, o sea, ¿para qué se hace el análisis de sensibilidad y qué intención podría tener en este caso? Sí, bueno, el análisis de sensibilidad se hace con cada una de las variables que se consideran puede influir positiva o negativamente en el resultado o en el impacto de la intervención. Por ejemplo, como mencionaba, una de las variables que en la literatura se ha descrito previamente, aunque cada vez es más controvertido, es si el diámetro de la aurícula izquierda tiene entre mayor tamaño, menor probabilidad de que el paciente convierta a sinusal. Entonces hubiera sido relevante que los autores dijeran,
listo, los estimadores puntuales fueron estos, pero puntualmente en el grupo de pacientes que tenía un diámetro mayor a 40 milímetros, por ejemplo, le fue mejor o le fue peor, ¿cierto? Eso nos permite anular como variables confusoras y darnos cuenta en qué grupo de pacientes, aunque en la población general, por ejemplo, no haya servido la intervención, en ciertas poblaciones sí se puede beneficiar. Entonces me permite como anular confusiones y también identificar qué características específicas de cierto grupo de pacientes hacen que se beneficie o no de la intervención. Claro, eso es muy importante y el término que utilizas es de controlar la confusión que puede existir en torno al resultado y a ese estimado puntual, que al ajustar por esas variables que creemos importantes y que acabas de mencionar, cambie de dirección el efecto de la intervención. Eso es importantísimo, pues en este caso también mucho más. Bueno, no sería sino eso, y también pues hacer énfasis en que los intervalos de credibilidad pues en nuestro caso son, son importantes de analizar al momento de definir si nuestra intervención sirve o no. Y tú lo mencionaste, son si bien estimados puntuales que dicen que el paciente se puede beneficiar de eso, de la intervención, pues son demasiado amplios y saber pues en qué punto va a caer nuestro paciente y el beneficio que pueda tener, pues digamos, es impreciso. Y eso es también, digamos, un elemento importante al hacer el análisis crítico y tomar la decisión de si hago uso o no de este tipo de terapia. Pero lo que es cierto y lo que menciona el profesor Juan Manuel con respecto a la intervención, la seguridad que puede tener, la oportunidad en la que el paciente recibe el tratamiento y el que sea llevado de manera temprana para su casa de manera segura, pues yo creo que también son desenlaces que deben de ser tenidos en cuenta al momento pues de decidir administrar pues alguna de estas intervenciones que tú mencionabas. No sería más pues de mi parte y vuelvo, insisto, muchas gracias por tu presentación. Bueno, muy bien, doctora Ana María, y al resto de los participantes muchas gracias y entonces nos vemos en una próxima oportunidad.